Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar esta clase de consulta revisando rápidamente la teoría. Estamos en la semana 14 del curso de trigonometría y el tema es la segunda parte de circunferencia trigonométrica, ¿no? Entonces, como vimos en la clase anterior, o como siempre vemos en las anteriores consultas, le damos una ojeada rápidamente a la teoría, ¿no? Falta entonces revisar los tres últimos líneas trigonométricas, ¿no? Hemos hecho el caso anterior, la línea seno, coseno y tangente. Nos faltaría ver el caso de la cotangente, secante y cosecante, ¿no? Entonces, me voy a colocar también en su modo de presentación. En el caso de la línea, si recordamos la línea tangente, trazábamos una circunferencia, ¿no? Se trazaba una circunferencia, ¿no? Se trazaba una circunferencia y una circunferencia trigonométrica, ¿no? Obviamente, y se trazaba una recta por aquí, ¿no? Trazada por el origen de arcos, una recta horizontal. Esa recta vertical. Esa recta vertical contiene a todas las líneas tangente de esa circunferencia, ¿no? Por ejemplo, si dibujamos un ángulo alfa aquí, trazamos el radio y ese radio interceptaba esa recta, ¿no? Vertical. Entonces, de ese punto de intersección al punto donde se originan los ángulos en posición normal, todo esto venía a ser la tangente de alfa. Entonces, de esa manera fue la última línea que revisamos, ¿no? Ahora, en el caso de la cotangente, es algo parecido, pero lo que se va a trazar es una línea horizontal que pasa por este punto, fíjate, por este punto A', que si recuerdan era llamado origen de complementos, ¿no? ¿Sí? Acá dice, ¿no? La cotangente es la abscisa del punto de intersección entre la recta tangente trazada por el origen de complementos en A, es el punto prima, y la prolongación del radio, ¿no? Que pasa por el punto extremo del arco AP. O sea, por ejemplo, si acá yo tengo un arco, ¿no? Un arco, entonces trazo el radio, prolongo y al cortar esta recta, lo que estoy formando es desde este punto de intersección, ¿no? Hasta este punto, todo esto viene a ser cotangente de este ángulo. Si este ángulo lo llamamos teta, todo esto vendría a ser, todo esto vendría a ser cotangente de teta. ¿Sí? De eso trata, eso es la definición. Entonces, por eso dicen que es la abscisa. Por eso acá dicen que es la abscisa. O sea, la abscisa que viene a ser la horizontal, ¿no? Recuerden, cuando mencionan ordenada, se refiere a la vertical. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y estamos poniendo un ejemplo en el segundo cuadrante, un ángulo teta, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, vamos a cambiar este teta por otro ángulo, vamos a llamarle omega, ¿ya? Para diferenciar, ¿ya? Entonces, para ese ángulo teta, como dije, ¿no? Se ubica el punto donde llega el ángulo teta, se traza, punto P, se traza el radio hasta intersectar esa línea horizontal, ¿no? Que pasa por el origen de complementos. Y ese punto de intersección, desde ese punto de intersección, ¿no? Hasta ese punto tiene coordenadas x,1. Como coordenadas, el componente x viene a ser la cotangente y la componente y viene a ser 1. Porque a esta altura la componente y vale 1, ¿no? Entonces ahí está, x es cotangente de teta, ¿no? Si ponemos otro ejemplo, ¿sí? Cotangente de teta.
Otro ejemplo, un ángulo, hemos trazado un ángulo en sentido horario, fíjate, un ángulo alfa, está cayendo en el tercer cuadrante. ¿No? Se traza el radio que se prolonga hasta cortar esta línea que está aquí arriba, ¿no? Ahí se ha trazado el radio y se ha prolongado hasta cortar esta línea horizontal, ¿no? Entonces, esa línea horizontal, la intersección, ¿no? Ese punto tiene coordenadas, ese punto P tiene coordenadas x,1, ¿no? Y la componente x viene a ser cotangente de alfa, ¿no? Tengo de borrar eso un ratito acá. Voy a borrar esto para escribirlo en costado, ¿ya? Porque sería otro punto, ¿no? Entonces, le colocamos el lápiz, acá este es cotangente de omega, como dijimos. Ahí está. Entonces, para nuestro ángulo en el primer cuadrante, mi cotangente es omega. Para este ángulo alfa en el tercer cuadrante, su cotangente es cotangente de alfa, ¿no? ¿Y cuál sería su longitud? Sería esa línea cotangente de alfa, ¿no? Entonces, en pocas palabras, las cotangentes de esta circunferencia, todas están contenidas en esta línea horizontal que está aquí arriba, ¿no? Que está de rojo. Borremos esto. ¿Ya? Entonces vamos a analizar cada línea, ¿no? Se traza esa línea horizontal, trazamos un ángulo y todos los ángulos, y esto lo vamos a explicar rápidamente, ¿no? Entonces, todos los ángulos que se tracen por aquí, por el primer cuadrante, para ángulos entre 0 y pi medios, la línea cotangente cae aquí, en esta línea horizontal, y va decreciendo, ¿no? A medida que el ángulo aumenta, la línea va decreciendo, decrece. Empieza positivo, ¿no? Obviamente positivo, la cotangente positiva aquí, y a medida que va aumentando el ángulo, la cotangente va decreciendo, se va dirigiendo hacia allá, ¿no? Y cuando llega a 90 grados, cotangente de 90 es cero. En el ángulo cero, aquí no hay cotangente, ¿sí? Entonces se dice que aquí en este punto no existe cotangente, ¿no? Y ahora en el segundo cuadrante, para ángulos en el segundo cuadrante, ahí está para el primer cuadrante, están los ejemplos. Ahora para el segundo cuadrante, la cotangente va a aparecer en la parte negativa de la línea horizontal, ¿no? ¿Ya? O sea, para ángulos, mientras el ángulo va aumentando, la cotangente se va haciendo más negativa, ¿no? Porque la cotangente es negativa en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces sigue decreciendo, ¿no? En el tercer cuadrante, aquí, recuerden que aquí la cotangente se va a trazar el radio y se va a prolongar hasta cortar este lado de la recta horizontal, ¿no? Por eso se dice que la cotangente en el tercer cuadrante es positivo, ¿no? Entonces se traza, se toma un ángulo en el tercer cuadrante, la cotangente cae, su línea cotangente cae aquí arriba, ¿no? En la parte positiva. Todo esto es positivo. Toma otro ángulo también, pero el detalle es que la cotangente también decrece aquí a medida que el ángulo aumenta, a medida que el ángulo aumenta, la cotangente aquí decrece porque se dirige, ¿no? De estas líneas a esta línea, ¿no? Va decreciendo, decrece también. Y en el cuarto cuadrante, para ángulos entre 3 pi medios y 2 pi, la cotangente va a ser negativa, ¿no? Porque al trazar, a prolongar el radio, lo va a cortar en la parte negativa de la línea horizontal, ¿no? Ahí está, negativo. Toma otro ángulo, negativo. Pues dice que la cotangente en el cuarto cuadrante es decreciente. Es negativa y además es decreciente, ¿no? El ángulo aumenta
y la cotangente cada vez se hace más negativa, ¿no? Entonces decrece. ¿Mm? Entonces, en general, la cotangente, ¿no?, toma valores entre menos infinito, ¿no? Aquí está arriba, miren. La cotangente toma valores entre menos infinito y más infinito, pero de manera decreciente, ¿no? O sea, la cotangente toma todos los valores reales, ¿no? Toma todos los valores reales, pero no puede tomar ni cero ni pi. Aquí también en pi no existe cotangente, porque aquí nos va a salir que no existe o es infinito, ¿no? Es más infinito o menos infinito, ¿no? De acá abajo dice en el cuadro, dice la cotangente puede tomar todos los valores reales siempre que teta sea diferente de las formas n-pi, ¿no? O sea, si n vale 0, teta valdría 0, entonces teta no puede ser ni 0, si n vale 1, pi, si n vale 2, 2pi, si n vale 3, 3pi, y así, ¿no? Todos estos valores no puede tomar el ángulo teta. ¿Sí? Borro aquí. 3, 2, 1. Bien, pasamos al caso de la secante, ¿no? El caso de la secante, el caso de la secante es diferente, porque si recordamos, ahí sobre la gráfica voy a hacer, ¿bien? El coseno, por ejemplo, son líneas horizontales que están dentro de la circunferencia, ¿no? Son líneas horizontales. Entonces, y recuerda que el coseno, su mínimo valor es -1 y su máximo es 1. Pero en cambio, voy a borrar todo esto de nuevo, en cambio la secante va a tomar el resto. Si el coseno va de -1 a 1, la secante va a tomar el resto, ¿no? O sea, va a tomar de 1 a más infinito y de menos infinito hasta -1. El resto de valores va a tomar, ¿no? El resto de valores, ¿no? Y también va a ser no, de forma horizontal, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? Acá dice, es la abscisa, o sea, es la componente horizontal, de un punto de intersección entre la recta tangente trazada por el extremo del arco AP y el eje de abscisas. O sea, trazo un arco, ahí está el arco teta, ubico el punto donde llega el arco, trazo el radio y luego trazo una perpendicular al radio, o sea que forme 90 grados, que intersecte el eje X. Entonces, secante de teta sería desde ese punto de intersección hasta el origen. Todo eso sería secante de teta. A ver, otro ejemplo. Digamos un ángulo en el cuarto cuadrante, un ángulo alfa, dice. Entonces, pues, lo primero que hago es ubico el punto donde llega el ángulo alfa, trazo el radio y luego trazo una perpendicular al radio que pasa por ese punto amarillo formando 90 grados. Esa línea va a cortar el eje X aquí, ¿no? Entonces, ese punto tiene coordenadas, ¿no?, x, 0 y la componente x viene a ser la secante de alfa. Entonces, toda esa línea verde que está ahí es secante de alfa como longitud, ¿no? Con valor absoluto aparece. ¿Sí? Listo. Entonces, sigamos. ¿Cómo se comporta la secante?
Y esto lo vamos a explicar nuevamente así rápido porque este es una clase para ver los ejercicios. Si el ángulo está en el primer cuadrante, si el ángulo está en el primer cuadrante, a medida que el ángulo aumenta, la secante se aleja, ¿no?, del 1 hacia la derecha, o sea, crece. En cambio, en el segundo cuadrante, a medida que el ángulo aumenta, a medida que el ángulo aumenta y el valor de la secante, si bien son negativos, porque acá es positivo, acá es negativo, crece también, ¿no? Porque viene de los negativos y empieza a acercarse a -1, ¿no? O sea, crece también acá. Ahí está, ¿no? Ahí está. Es negativo, pero a medida que el ángulo va aumentando, este punto se va acercando a -1, ¿no? O sea, crece. En cambio, en el tercer cuadrante, la secante es negativa, ¿sí? Pero a medida que el ángulo va aumentando, la secante se empieza a alejar de -1 hacia la izquierda, o sea, decrece. ¿Sí? Y en el, y en el cuarto cuadrante, ¿sí?, a medida que el ángulo aumenta, si bien la secante es positiva, pero a medida que el ángulo aumenta, el valor de la secante se va acercando a 1, ¿no? Viene ¿no?, de aquí de la parte positiva, pero se va acercando a 1, o sea, decrece. ¿Sí? Y ese es el comportamiento. Entonces, pero sus valores abarcan, ¿no?, desde menos infinito aquí hasta -1 en la parte negativa y en la parte positiva desde 1 a más infinito, ¿no?, como vamos a ver ahora. ¿Está? De 1 a más infinito. Y si es negativo, de menos infinito hasta -1. Entonces, eso es lo que tomaría, ¿no? Acá dice, ¿no? Lo de la secante toma desde menos infinito hasta -1, unión de 1 a más infinito. Ujú. Listo. Y por último, la línea cosecante, que es muy parecido pero al caso de la secante, pero todo cae sobre el eje Y. Todo es sobre el eje Y, ¿no? Entonces ahí está, trazamos el ángulo, ubicamos el punto, el ángulo teta, ¿no?, y trazamos el radio. Y ahora trazamos una línea perpendicular al radio, pero que corte el eje Y. Y ese punto tiene coordenadas 0, y la componente Y es justamente la cosecante. La cosecante va a ser todo eso que está ahí de naranja, ¿no? Desde el 0 hasta el punto T, todo eso es cosecante de teta como longitud, ¿no? Y otro ejemplo, digamos alfa, ¿no?, que está en el cuarto cuadrante, ubicamos el punto, trazamos el radio y trazamos la perpendicular al radio, ¿no? Ahí está. Que corta el eje Y en ese punto llamado Q, ¿no? Q tiene coordenadas 0, y su componente Y justamente es cosecante de alfa. Ujú. Todo eso que está ahí de verde vendría a ser, cosecante de alfa, ¿no? Cosecante, no secante, cosecante de alfa. ¿Sí? Y cómo se comporta, vamos a ver en otra gráfica. Ujú.
La circunferencia para ángulos en el primer cuadrante, ubicamos el primer cuadrante, entre 0 y pi medios, las cosecantes van a caer arriba, ¿sí? Van a interceder valores arriba. Va a ser positivo. Pero a medida que el ángulo va aumentando, la línea cosecante va reduciéndose, se va acercando a 1. Cuando llega a 90, cosecante 90 es 1, ¿no? O sea, aquí decrece, ¿no? Y cuando pasa al segundo cuadrante, tomamos un ángulo en el segundo cuadrante, la cosecante también va a ser positiva, ¿no? Va a ser positiva, aquí arriba. Pero a medida que el ángulo va aumentando, aquí la cosecante sí crece, ¿no? Ese punto se empieza a ir hacia arriba, o sea, crece. ¿Mm? ¿Está? Si está en el tercer cuadrante, entre pi y 3 pi medios, la cosecante va a ser negativa, porque va a tomar valores negativos, pero hay que darnos cuenta que a medida que el ángulo va aumentando, los valores de la cosecante van saliendo del fondo, se acercan a -1, o sea, crecen. Y cuando llega a 3 pi medios, cosecante de 3 pi medios es -1. Y cuando pasamos al cuarto cuadrante, tomamos un ángulo, si bien la razón trigonométrica es negativa, pero a medida que el ángulo va aumentando, la cosecante se dirige hacia el menos infinito, ¿no? Hacia abajo se va, o sea, decrece. ¿Sí? Si se dan cuenta, en todas las razones trigonométricas, en todas las líneas, siempre va a tener dos cuadrantes donde crezca y dos cuadrantes donde decrezca, ¿no? Notan eso, ¿no? Algo particular de todas las razones, ¿sí? Va a tener dos cuadrantes donde crezca y dos cuadrantes donde decrezca. Entonces, finalmente, ¿no? Finalmente, trazamos aquí una línea y decimos, ¿no? Si la cosecante es positiva, va a ser mayor que 1, o sea, de 1 a más infinito. Pero si es negativa, sería desde menos infinito hasta -1. Y está abajo, cosecante de teta, ahí está escrito en intervalos, ¿no? Viene de menos infinito hasta -1, unión de 1 más infinito. Y el ángulo no puede ser de las formas npi. Si se da cuenta, en este punto que está aquí, no existe cosecante, ¿no? Tampoco en pi, ¿no? No existe cosecante. Pero en el resto sí. Por eso dice que teta debe ser diferente de las formas npi. O sea, de los ángulos que caen en 0, en pi, 2pi, 3pi, en esos ángulos, ¿sí? Bien, entonces, luego de haber revisado rápidamente esto, vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver los ejercicios. Borro aquí. Y vamos a pasar rápidamente, como siempre lo hacemos, a revisar los ejercicios propuestos, ¿sí? Ahí está. Vamos. Wow, eso está en desorden. Ahora vamos. Ah, ya, ejercicio 8, ¿no? A ver, ratito. Ya. A ver, explicamos. Ahí dice, ¿no? En la figura se representa, ¿sí? Una zona limitada a una zona limitada como segura en caso de sismos, ¿sí? Lo cual es una circunferencia de un decámetro de, ¿no? Un dam, ¿no? Que es un decámetro de radio. Dice, si la región pintada representa la de una sombra que se produce a cierta hora del día,
determinar el área de dicha sombra, ¿ya? Entonces ustedes ven ahí el ángulo alfa, que está llegando a ese punto A. Entonces, eh, a ver, como bien dice, ¿no? Bueno, acá está explicando, pero acá también lo diría, ¿no? Como acá está el punto donde llega el ángulo alfa, necesariamente esta línea vertical, AB, vendría a ser la del seno, ¿no? El seno de alfa. Y la componente horizontal vendría a ser coseno, ¿ya? El seno y este coseno, ¿ya? Pero ahora, si nosotros aumentamos aquí esto aquí, porque lo que yo quiero es hallar el área, ¿no? Acá lo voy a aumentar. Y aquí trazamos la altura, ¿ya? Entonces, el área de esa región que me están pidiendo hallar vendría a ser sencillo, ¿no? Vendría a ser seno de alfa como base y como altura todo esto, que vendría a ser esta parte que vale 1, que es el radio, y esta parte que es igual al coseno de alfa. Entonces, simplemente el área sería que está aquí, que bueno, aquí el problema lo llama A de área, ¿no? ¿Ya? Le vamos a llamar nosotros también igual, vamos a llamar A de área, ¿ya? Entonces, esta área sería esto como base y la altura que sería todo esto. Aunque ellos aquí lo están hallando como dos pedazos de área, ¿no? Yo lo hallaría todo de un porrazo, ¿no? Área sombreada sería igual a seno de alfa. Y como estamos tomando, estamos hallando el área, las líneas tienen que ser todas positivas, por eso estoy colocando valor absoluto. Seno de alfa como base multiplicado por la altura, que sería todo esto. 1 más coseno, ¿no? 1 más coseno también en valor absoluto. Todo sobre 2, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros, nosotros le quitamos las barritas de valor absoluto, tenemos que cerciorar los primeros, ¿no? El ángulo alfa está en el segundo cuadrante, alfa está en el segundo cuadrante, y como alfa está en el segundo cuadrante, el seno es en el segundo cuadrante positivo y el coseno en el segundo cuadrante negativo. En realidad tenemos esto, ¿no? Al quitar la barrita me queda el seno de alfa. Y aquí quitar las barritas aquí me queda 1 menos coseno de alfa. Así, ¿no? Entonces finalmente, para que se vea como una de las claves, el seno de alfa pasa a multiplicar. Esta es la forma de presentación de la clave, ¿eh? Por si acaso. Si nosotros quisiéramos hacerlo de otra manera, lo haríamos de otra manera, ¿no? Entonces seno por 1, seno, menos seno por coseno. Todo esto dividido entre 2. Y es justamente como está aquí en la clave, ¿no? Entonces la respuesta es la letra A. ¿Sí? Letra A. Listo, borro. A ver, borro y sigo adelante, ¿no? A ver, explico. No voy a fijarme en el desarrollo que está ahí, que si se fijan en el primer ejercicio no hemos hecho el desarrollo que está ahí, lo hemos hecho incluso de manera más corta.
Eso va a depender de la decisión, ¿no?, de cada uno de ustedes. Dice en la figura mostrada, dice, C es una circunferencia trigonométrica, P es punto de tangencia, P es punto de tangencia, ahí están viendo, y se determine el área de la región sombreada en términos de teta. Justo el punto P es el punto donde llega el ángulo teta, mira, que está yendo en sentido horario. Entonces, nos piden hallar el área sombreada. Ese punto P tiene componente horizontal que vendría a ser el coseno, ¿sí, no? Esta línea horizontal que está aquí, vamos a colocar con otro color. Esta línea horizontal está bien claro que debería ser el coseno, ¿sí, no? El coseno de alfa, ¿no? Y nos faltaría, por ejemplo, si esto yo lo voy a tomar como altura, el triángulo sombreado, entonces yo necesitaría toda la base, ¿no? Esta parte que está aquí, OR, vale 1, porque es el radio. Esta parte que está aquí, vendría a ser seno, porque vendría a ser la vertical, ¿no? O sea, seno de alfa, ¿no? Y o en todo caso, mira, o en todo caso, hacemos algo mejor, voy a borrar esto, ¿ya? Si trazamos una línea, si trazamos del origen, ¿no?, hacia el punto P una línea perpendicular, como dice la teoría, P dice que es un punto de tangencia. Quiere decir que en ese punto el ángulo mide 90, así, 90 grados. Eso quiere decir que desde O hasta M, todo eso, desde O hasta M, todo eso mide cosecante de alfa. Entonces ya tendría todo MR, ¿no? Todo MR sería cosecante de alfa más 1 y la altura sería coseno. Listo. Podría ir el área, ¿sí? Al área nuevamente la vamos a llamar A, ¿sí? ¿Ya? A esta área la vamos a llamar A. Entonces el área A va a ser igual a la base, que es todo esto, 1 más cosecante de alfa, que como es una línea trigonométrica le voy a colocar en las barritas, multiplicado por la altura, que es coseno, también con barritas, sobre 2. ¿Sí? Fórmula del área. Y ahora es como el ángulo teta, fíjate, como el ángulo está en el segundo cuadrante, llegó teta al segundo cuadrante, ¿no? Como teta está en el segundo cuadrante, la cosecante es positiva y el coseno es negativo. Entonces cuando reemplazo el área, me va a salir así, ¿no? 1 más cosecante por esto que es menos coseno, por menos coseno, ¿no? Todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, luego de ¿qué tenemos? Luego tenemos que, bueno, para que se vea como las claves, ¿no? Este entre 2 lo podemos colocar al costado como un medio, ¿no? Y ahora este coseno parece que lo vamos a pasar a multiplicar a cada uno de ellos. O lo podemos colocar el menos adelante para no afectar el signo menos, ¿no? A ver, voy a borrar esto. Simplemente OT es igual a menos un medio, ¿está bien? El menos un medio aquí adelante. Y ahora coseno por 1 sería coseno más coseno por cosecante. Pero recuerda que cosecante es 1 sobre seno.
Entonces sería no sobre seno por coseno, ¿no? Y esto, coseno sobre seno, me da cotangente. Entonces, aquí la respuesta sería menos un medio, o sea, menos 0,5 coseno más cotangente. ¿Sí? La clave entonces sería la letra C, ¿no? La letra C, si te fijas, menos 0,5 cotangente más coseno de teta, ¿no? Bueno, estoy colocando alfa, pero en realidad todo es teta. Letra C, ¿no? Listo, borro aquí. Problema 3. Dice, ¿no? La Municipalidad de Bancay adquiere 7 camionetas cisternas para el riego de parques. Si cada camión cuesta N más 34 miles de dólares, donde N es el mínimo valor de esta expresión, 4 secante menos 3, donde teta, mira, es un ángulo que está entre pi y 4 pi tercios, ¿no? Donde teta es un ángulo que está entre pi y 4 pi tercios. La pregunta es, ¿cuánto se pagó por dicha compra? O sea, a ver, se compró, eh, perdón, este, 7 camiones. Cada camión cuesta esto. Hay que encontrar N, ¿no? Si encuentro N, voy a poder reemplazar, saber cuánto cuesta cada camión y luego multiplicarlo por 7. Entonces, el N es esta expresión, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Pero teta, mira, teta está entre qué valores. Teta está entre pi, que es 180, ¿ya? Y 4 pi tercios. 4 pi tercios es, recuerda que es 60, ¿no? 60 grados. Por 4 es 240. O sea, teta está entre 180 y 240, que eso es el tercer cuadrante, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? El tercer cuadrante. Aquí está pi de 180 y por aquí está 240. Entonces estamos hablando de estos ángulos que están. Entonces la posibilidad, ¿no? De teta. ¿Ya? Pero hay que hallar primero la secante, ¿no? De este intervalo. Recuerda que en el tercer cuadrante, acabamos de ver en la teoría, recuerda que la secante es creciente en este cuadrante. Así que yo, si yo aplico secante, voy a aplicar en un intervalo, aplico a los tres, ¿no? Aquí la secante es creciente. Menciono, ¿no? Secante es creciente en este intervalo, que es el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, al aplicar secante, sería secante de 180, secante de teta y secante de 240. Y van a ver que ocurre lo que justamente lo que estoy pensando, ¿no? ¿Cuánto es secante de 180? ¿Mm? Es menos 1. ¿Está bien?
Secante de 180 es -1. A ver. Recordamos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ujú. Ya. Ah, perdón. Un lapsus mío. Este es decreciente. Porque ahí estoy confundiéndolo con el coseno, ¿ya? En este momento me estaba confundiendo con el coseno. El coseno es creciente en el tercer cuadrante. La secante no, es al revés, es decreciente. ¿Ya? Y como es decreciente, entonces este, aquí sería al revés, acá hay que corregir. Si aquí yo tengo un intervalo y aplico una función que es decreciente, el intervalo se invierte. Entonces acá no es 180, ni 240. Entonces aquí es 240 y aquí es 180. Ujú. Y ahí justo, ¿no? Secante 240 por reducción es secante, es menos secante de 60, que es 2, entonces sería -2. Y secante de 180 es -1. Entonces, secante de teta está entre -2 y -1. Entonces, luego de aquí hay que multiplicar por 4, porque lo que me piden es 4 secante -3, ¿no? Multiplico todo por 4 me da -8, 4 secante, por 4 es -4, ¿sí? Y ahora todo le resto 3, ¿no? -8 -3 me da -11, 4 secante de teta -3, -4 -3 es -7, ¿sí? Entonces quiere decir entonces que la expresión que está aquí está entre -11 y -7, y n es el mínimo valor, ¿no? Entonces, en este intervalo que estamos viendo aquí, el mínimo valor es -11 y el máximo es... Ujú. Entonces n es esto, ¿no? N es el mínimo valor, o sea, -1. Perdón, -11. Entonces, como n vale -11, acá reemplazando, el camión cuesta, ¿no? El camión va a costar, cada uno, ¿no? Va a costar 20, ¿no? 34, perdón, voy a colocar toda la operación, porque 34 menos 11, ¿no? 34 eh, menos 11, que 11 negativo, menos 11. Y eso nos sale 23, ¿no? El camión cuesta 23.000, ¿sí? O sea que tengo que agregar 3 ceros, ¿ya? Y si esto multiplicamos por 7, porque son 7 camiones, 23 por 7, nos da, que nos da 161, ¿no? 161.000 soles. ¿Sí? 161.000 soles. Que esa es la letra D, como dice ahí.
Listo. Seguimos. Listo. Continuamos. Continuamos entonces, ¿no? Sería el problema siguiente, problema 4. Voy a borrar. Ahí está. ¿Mm? Dice, ¿no? A ver, ¿cómo leemos esto? Nos dan un intervalo, ¿no? Donde 6 teta se encuentra entre 6 pi y 11 pi. Es lo que dice, ¿no? Entonces, determine, dice, el mínimo valor de la expresión cosecante de 2025 pi más teta medios menos 5 pi cuarto, dice, ¿no? Bien, entonces nosotros escribiríamos primero, ¿no? Hay que darle la forma de ese ángulo, ¿no? O sea, por un lado podemos ir reduciendo, ¿no? También, ¿no? Este cosecante de 2025, yo puedo colocar 2024 pi, ¿no? Más pi más teta medios menos 5 pi cuartos, por ejemplo. Y este 2024, por ser una cantidad entera y par de números de pi, se puede eliminar, porque este es múltiplo de 2pi, ¿no? Es como un 2pi por n, ¿no? Entonces, al eliminar solamente me va a quedar esto, ¿no? Pi, ¿no? Más teta medios menos 5 pi cuarto. ¿Sí? Entonces, ahí también, ¿no? Porque puedo restar pi con 5 pi cuartos, me quedaría solamente pi cuartos, ¿no? Entonces acá cerramos y al operar pi con menos 5 pi cuartos nos va a quedar teta medios, pi menos 5 pi cuartos es menos pi cuartos. Ahí está. Ujú. Entonces sería el ángulo a hallar, ¿no? Listo, entonces yo agarro el ángulo, aquí tenemos este dato, ¿no? Vamos a escribir con otro color,
del ángulo teta, ¿no? Aquí está, ¿no? 6 teta es menor que 6, perdón, 6 pi, ¿no? Es menor que 6 teta. Y aquí es, y 6 teta es menor que 11 pi. Ahora, si todo lo dividimos entre 6, me va a quedar pi, teta, y aquí 11 pi sextos. Ujú. Así me va a quedar, ¿no? Aquí también es sextos. Y vamos a convertir esto, ¿no? En ángulos conocidos. Pi es 180, ¿no? Esta teta. Y pi sextos es 30. Por 11 sería 330. Entonces estamos hablando de un ángulo que abarca, a ver, voy a dejar acá arriba, así, ¿no? Desde 180, que está aquí, en este extremo, hasta 330. Entonces vamos hablando de todos esos ángulos, ¿no? De todos estos ángulos. Entonces aquí no estoy tomando los extremos, por si acaso, es abierto acá, abierto. No tomo los extremos. Ya, pero, a ver, acá me he adelantado a graficar, ¿ah? Porque acá dice teta medios. Entonces voy a tener que todavía dividir entre dos, ¿no? Si le saco la mitad, acá me va a dar 90, teta medios, y acá la mitad de 330, que es 165, ¿no? 165. Entonces, a esto hay que restarle pi cuartos, que es 45, ¿no? Si le resto 45, me va a quedar 45, teta medios menos 45, y menos 45, que es 120. Entonces, en realidad no es esta gráfica, ¿no? Acá recién tendré que graficar, ¿no? La gráfica sería un ángulo que está entre 45 y 120, ¿no? Ujú. Acá está 45 y aquí está 120. Ujú. O sea, de este intervalo, ¿no? ¿Y qué le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar cosecante. Y recuerda que la cosecante, en estos cuadrantes es positivo, ¿no? Entonces, cuando lo aplica cosecante, este, yo creo que mejor sería aplicar seno, mejor, ¿ya? El seno es más práctico. El seno es vertical y es así, ¿no? Seno, 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 ¿no? O sea, estaríamos diciendo, si le aplico seno, aquí, de todas esas líneas, seno, hay una que es más grande, que es de 1. Quiere decir entonces que el ángulo teta medios menos 45. Ujú. El seno, según el gráfico, a este extremo va a estar la mayor línea,
que es 1, se va a tomar el valor de 1, y va a ser de todas estas líneas la más pequeña, el extremo a este lado, que sería de 45. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿No? O raíz de 2 simplemente, o 1 sobre raíz de 2 mejor. ¿No? Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Claro, así. Así, ¿no? Bueno, ese seno, ¿no? Y cuando lo invierto para obtener la cosecante me va a salir así. Cosecante de teta medios menos 45. La recíproca del 1 es 1, y lo paso a este lado. Y la recíproca de 1 sobre raíz de 2 es raíz de 2. Ahí está, ¿no? Aquí cerrada, aquí abierta, ¿no? ¿Está? Todo está correcto. Listo. Entonces, como ya tienes aquí los extremos, puedes hallar, ¿no? Responder. El mínimo valor de esta expresión va a ser 1, ¿no? Este es el mínimo, ¿no? Este es el máximo, ¿no? Que el mínimo valor de esta expresión es 1. ¿Sí? 1. Uh -huh. Parece que se va a cortar el internet. Suena que se va a cortar el internet. Esperemos que no. Esperemos que siga en señal. ¿Ya? Seguimos. Siguiente ejercicio.
Altura respecto a la que se encuentra un paracaidista desde el instante que abre su paracaídas está dado por la expresión 1200 cosecante de pi por t sobre 16 más pi, ¿no? De 1200 tangente de pi por se abrió el t, dice que está entre 0 y 8. Determine durante cuánto tiempo la altura paracaídas es menor que igual a 0. ¿No? Está diciendo, está escrito aquí en el inicio de la expresión, de la solución, ¿no? Dice, que viene a ser, ¿no? Va a estar, ¿no? Va a ser menor o igual que 400 tangente de pi tercia o igual a 0. Pero date cuenta que, mira, lo que está apareciendo aquí se parece a esto. Lo que ha ocurrido es que ya hay un cambio ya. O sea, esto ya lo ha este cambio, ¿ya? Eso lo podemos explicar aquí abajo, ¿eh? La expresión de, hay que factorizar el valor de entonces la altura, vamos a llamar pi por t sobre 16 más un medio menos tangente, ¿no? Porque 1200 lo factoricé, tangente de pi por t 16, ¿ya? Ese es cuando factorizas el 1200. Pero ahora voy a hacer un cambio. Todo igual, 1200, acá voy a copiar también todo igual, cosecante de pi por t sobre 16 más pi medios, ¿ya? Pero menos, en vez de escribir esta tangente, voy a escribir la cotangente de pi por t sobre 16 más pi medios. ¿Ya? Y creo que aquí cambiaría por masa, porque aquí es como si estuviera haciendo en retroceso una operación de reducción. Cotangente de pi medios más teta me daría menos tangente de teta. Ah, entonces acá tiene que ser positivo. Cotangente de 90 más este ángulo, 90 más teta, 90 más teta cae en el segundo cuadrante. Entonces la cotangente en el segundo cuadrante es negativa y la cotangente se convierte en tangente. Ahí está. Repito, esta tangente de pi por t 16 en negativo se cambió por más cotangente de pi por t sobre 16 más pi medios. Y ahora si notas, los ángulos son iguales, ¿no? Hay una propiedad que dice así, ¿no? Hay una propiedad que dice así, que si yo tengo
Si yo tengo cosecante de teta, ¿tá? Esto va a ser igual a cotangente cosecante de este ángulo más cotangente de este ángulo. Entonces, al final, que h es igual a 1200. Y esta suma de cosecante y cotangente nos da de la mitad del ángulo, ¿no? P de 16 más pi medios, todo eso entre 2, ¿no? Y ahí es donde sale este ángulo, ¿no? Pi por t sobre 16 entre pi por t sobre 32. Y pi medios entre 2 es pi cuartos, ¿no? Ahí está. Ya está, ya salió. Esto está aquí, lo que está apareciendo aquí, ¿no? Como la letra. Sí, y ahora si el 1200 pasara a dividir a ambos lados, aquí queda los ceros se van, saco 4, entonces cotangente va a ser mayor que 0 raíz de 3. Y eso es justamente lo que está apareciendo acá, ¿no? Vean, estos valores que están aquí, estoy colocando aquí de rojo, son valores de la cotangente que están entre 0 y raíz de 3 sobre 3. Y esos son estos ángulos que están, ¿no? O sea, el ángulo está entre estos valores que están aquí. Si aquí despejamos eh, t, sería así, ¿no? Esto pasa acá a restar, ¿no? Pasa acá a restar aquí. Recuerda que este es 60 grados, recuerda que este es 45 y este es 90. Entonces 45 pasa acá a restar, me va a dar 15. ¿Sí? Así me quedaría, y 90 menos 45 me queda 45, ¿no? Que nuevamente debo convertirlo a radianes, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, si lo convierto a radianes, 15 grados es pi doceavos, ¿ya? Y 45 es pi cuartos, ¿no? Entonces los pi se van a eliminar, ¿no? Aquí lo que me faltó el 32, ¿no? Me faltó colocar así 32. Entonces, si también sacamos cuarta, y o sea, el 32 pasa a este lado, tendríamos así, 32 entre 12, t, y 32 entre 4. 32 entre 4 me da 8, y aquí me va simplificando 8 tercios. Ujú. ¿Qué tiempo, no? ¿Entre qué tiempo? Entre 8 y 8, esta distancia me va a dar 16 tercios, ¿no? Entonces T dice, si restamos,